siempre. Entonces nos quedaría ver el tema lentes y hacerle el mismo análisis que hicimos a los espejos, para nosotros tener una referencia de cómo se comportan y qué pasa con las imágenes. ¿Qué característica tenía una imagen que se formaba dando un Q negativo? Vamos a hacer un repaso, a ver. El inversa. Una imagen que me da Q negativo, ¿qué significa? ¿Qué significa una imagen que me da Q negativo? ¿No saben? Está por detrás del lente, puede ser. O sea, no adelante, sino detrás. En general habíamos definido que el signo de Q negativo se lo asignamos a una imagen de qué tipo, ¿real o virtual? Virtual. Bien, eso entonces. Q negativo significa que la imagen es virtual. Nada más. Vamos a ir anotando esas cositas para acordarnos. Q negativo, imagen virtual. Bien. Un H negativo, ¿qué significa? En el gráfico o en el problema. Que H sea negativo. ¿Qué significa? No es que el objeto se encuentra por debajo del eje, no me sale Eje óptico. el eje óptico. Bien, el objeto se encuentra por debajo del eje óptico. Bien, o sea, el objeto está, si nuestro sistema de referencia está hacia abajo, digo, el y positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, el objeto estaría hacia abajo. O sea, básicamente, vamos a hacer un dibujito acá. Entonces, un negativo significa, según dijo Luciano, creo, imagen entonces Q positivo e imagen Real. real. Bien. Entonces H negativo me daría un objeto que estaría invertido. H positivo sería un objeto que estaría derecho. Me faltaría decir H' negativo, ¿qué sería? Esto objeto. Sería objeto. H' negativo, ¿qué sería? Esto es como nosotros vamos a modelar el trazado de rayos, ¿no es cierto? O sea que esto es son como definiciones, son como convenciones que nosotros adoptamos. La H' era la altura de la imagen, entonces una imagen invertida. Siempre y cuando la H esté positiva. Y así sucesivamente. Imagen derecha. Ahora, ¿qué pasa con M? ¿Qué era M? M era el aumento. Lateral le llaman. Aumento lateral. O bueno, ¿qué pasa con M? Si M
es mayor a 1, ¿qué pasa con la imagen? Se agranda del otro lado. Aumenta, o sea, está aumentada la imagen. Del otro lado, eso no sería tan categórico, porque depende si es virtual, depende si es real. La imagen se aumenta. Puede ser del mismo lado, dependiendo de lo que estemos hablando, si es espejo, si es lente. Entonces, por ahí en eso no sería tan categórico. Y si la m menor a 1, se reduce. Y si la m es igual a 1, bueno, todo este tipo de análisis es lo que ustedes tienen que saber y manejar para poder encargarse los ejercicios. Hay alguien que me está escribiendo en el chat, a ver, porque no estoy escribiéndolo. No. Bueno. Volvemos entonces a nuestro Power. Entonces, la lente convergente hay dos tipos de lente, una convergente y una divergente. La lente convergente tiene un foco real que está del otro lado del punto donde provienen los rayos, y particularmente todos los rayos paralelos se concentran en ese punto focal. Entonces, lo ideal y lo que tenemos que hacer antes de encargarse los ejercicios es hacer un análisis de qué va pasando con las distintas configuraciones de P y las imágenes que se forman. En este caso, para la lente convergente, los rayos que vamos a utilizar, los rayos notables, que son los rayos que nos permiten hacer la formación de imágenes por métodos gráficos, son 3. El rayo que viene paralelo y se refracta, fíjense, ahora no decimos más se refleja, decimos se refracta, porque acá tenemos una superficie con un índice de refracción diferente, entonces viene paralelo y se refracta por el foco. El que viene viene y pasa en dirección al centro, y el que viene por el foco del lado donde está el objeto y se refracta paralelo. Fíjense que en el caso particular, tanto como las lentes o como los espejos, nosotros para hacerlos gráficamente en nuestra hoja, no necesariamente tenemos que hacer el radio de curvatura, lo podemos hacer representar como una línea recta. Esto nos puede ayudar bastante a la hora de dibujar, no hacer el radio de curvatura. En todo caso lo podemos agregar arriba para saber que se trata de una lente divergente, una lente convergente. Hay otra nomenclatura de unos triangulitos que se le ponen, pero para no hacer tanto lío, digo, la recomendación es que lo puedan hacer con una línea recta. ¿Lo ven ahí? Entonces, de ahí hacen todos los rayos y no hay tanto lío, porque si lo empezamos a hacer con la curva, vamos a tener seguro más diferencia en cuanto a los resultados que obtengamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Entonces, esto tienen que saber. ¿Cuál es el modelo matemático? El mismo que para los espejos que estuvimos viendo. 1 sobre P más 1 sobre Q es 1 sobre F, y F es la distancia focal, Q es la distancia imagen, y P es la distancia objeto. M era la magnificación o aumento lateral. La magnificación o aumento lateral. H' es la altura imagen y H es la altura objeto. ¿Qué tenemos que analizar ahora? ¿Qué es lo que vamos a analizar? A ver, si me pescaron lo que le estaba diciendo. ¿Qué vamos a analizar ahora? Che, en general es así, la clase de aburrida nadie dice nada. En todas las otras materias también. Generalmente hablamos 3/4.
Pero bueno, esos 3/4 se ve que tampoco tienen la respuesta para darle, así que Bueno, pero la idea es que tratemos de ir charlando para que no sea una cosa insoportable. seguramente más de la mitad no tiene micrófono, por eso. Pero yo no entiendo cómo no tiene micrófono. Bueno, eso no sería tanto problema. Bueno, lo que estamos haciendo entonces es ver qué pasa con distintas configuraciones de P. Distintas configuraciones de P. ¿Dónde ubicamos P y qué pasa con la imagen? Ese es el análisis que hay que hacer antes de hacer los ejercicios, para más o menos tener casos puntuales y poder analizar eso en función de este análisis que tenemos. Cuando P es mayor a F, una lente convergente forma imágenes reales que tienen ese esquema. Reales, invertidas, ¿y qué otra característica le ven a esa imagen? El aumento es 1:1. O Yo sea, diría disminuido. Real, disminuido. invertida y disminuido. Bien, Bien. ese sería el trazado de rayos que ustedes tienen que hacer. Fíjense que si ustedes observan dónde hacen el trazado de rayos del libro, lo hace en una línea recta que estaría en la posición donde está el lente, ¿no? O sea que eso es importante que lo tengan claro para los dibujos, les va a simplificar bastante la cosa. Bueno, ok. Entonces, si ponemos a P, bueno, los signos. ¿Qué signos tenemos? F va a ser positivo para una lente convergente. Q va a ser positivo para una lente convergente con un objeto P mayor, en una distancia mayor al foco. La H va a ser positiva, fíjense, porque nuestro I positivo está acá. La H va a ser positiva. La H va a ser positiva. La H' va a ser negativa, que va a ser esta altura. Y la M va a ser negativa. Va a ser un número negativo. ¿Por qué? Porque está disminuida e invertida. Bien. En el caso particular, cuando ponemos el objeto en el foco, no se forma imagen. No se forma imagen. El F, fíjense, el F sigue siendo positivo. El Q está en el infinito. No se cruzan en ningún lado estos dos rayos. La altura depende del ejercicio y H' no hay. ¿Van siguiendo? Sí, profe. Bueno, el otro caso sería para cuando P es menor a F. ¿Qué ocurre con P menor a F? La imagen sí se vuelve virtual. Y no. Y también es paralelo, ¿no? O algo así. Bueno, la imagen es virtual. ¿Qué característica tenía la imagen virtual? Esa es otra cosa que ustedes tienen que saber. La imagen virtual se forma por la proyección de los rayos, de las direcciones de los rayos refractados. Fíjense, el 1 llega al lente, a la lente, se refracta por el foco. Y el 2 viene por el vértice y sigue su dirección. Como fíjense que la distancia que hay entre estos dos rayos se va agrandando a medida que se va agrandando la distancia. Acá tenemos una distancia, acá tenemos una distancia un poco mayor, acá una un poco mayor, y así sucesivamente. Nunca se van a cruzar estos dos rayos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La imagen no se va a formar por el cruce de los rayos principales, sino por la proyección de la dirección de los rayos refractados.
Eso significa que es una imagen virtual. En este caso particular, entonces, F va a seguir siendo positivo, Q va a ser negativo, tal como lo habíamos dicho antes, H' va a ser positivo, H va a ser positivo y M va a ser mayor que 1 y positivo, porque está derecho y aumentado. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Cómo lo saben eso? Haciendo los gráficos. O sea, estos tres análisis que hicimos. Nosotros hicimos 3 análisis acá. Nosotros hicimos. ¿Qué tendrían que ponerse a hacer ustedes para estudiar esto? Ustedes para estudiar esto tendrían que agarrar su carpeta y decir, bueno, lente convergente. ¿Qué hacemos con lente convergente? Ponemos que P sea mayor a F. Bueno, hago el gráfico. Para P mayor a F, hago el gráfico. Lo hago ahí. Hago los rayos notables. El que viene paralelo. El que viene paralelo. ¿Qué pasa con el que viene paralelo? ¿Qué pasa con el que viene paralelo? Pasa por F. Se refracta por F. Bueno, se refracta pasando por F. ¿Y cuál otro puedo dibujar ahí? El que pasa por el centro. El otro F estaría acá. Para hacerlo bien. Podríamos dibujar el que pasa por el centro. Vamos a dibujar otro color. El que pasa por el centro. Podríamos dibujar. ¿Cuál otro? Uy, se me hizo el lío. ¿Cuál otro podríamos dibujar? Podríamos dibujar el que viene por el foco. Vamos a hacerle otro colorcito. El que viene por el foco. Bueno, ¿qué pasó con este? Bueno, nada, acá se me ha cruzado todo. Este gráfico no está tan bueno. Pero bueno, ustedes lo hacen con calma ahí en su hoja. Y acá se me cruzó, ¿viste? Acá tendría que estar bien. A ver, lo puedo borrar. Vamos a dibujar este de nuevo, a ver si sale mejor. Y ver si puse bien el foco también. No puse ni bien el foco tampoco. A ver, acá tengo una. Acá tengo una. ¿Está bien el foco ese? Bueno, este tendría que ser. Bueno, lo dibujan ahí. Uy. Dibujan ese. No me quedó bien de nuevo. Me quedó bastante feo. Pero bueno, lo ideal sería que ustedes puedan hacer la propagación de los rayos, la dirección que tiene, ver si se cruzan o no. Y acá entonces se formaría una imagen. Eso sería lo que hay que hacer, gráficamente y a escala. ¿Sí? A escala. Esto tiene que hacerlo gráfico a escala. Para P mayor a F, en el caso de P menor a F, y en el caso de P igual a F. Hacer esos 3 gráficos, construir esos rayos para poder saber de qué se tratan los ejercicios. ¿Se entiende la idea?
Estamos organizándonos cómo estudiar esto, cómo armarnos una idea en la cabeza de qué se trata todo esto. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Tal vez. Obviamente que si tienen ustedes otra idea, otra forma de hacerlo, lo pueden hacer sin problema. El caso particular de la lente divergente es más fácil, no hay tanto análisis porque la lente divergente produce imágenes virtuales derechas de un objeto que se pone frente a él. Imagen virtual derecha, bueno, ustedes harán una sola y ya para todos los otros le hará esta combinación. Particularmente, la particularidad en la que tienen que prestar atención en los ejercicios es que las lentes divergentes tienen foco negativo. Es la única cosa diferente a lo que venimos hablando. Bien. Revisamos, no sé cómo estamos con la hora. Estamos bien todavía. Revisamos este ejemplo, ¿les parece? Dale. Bueno, fíjense, tenemos una lente divergente delgada. Una cosa, a ver si... Ahora déjenme ver, voy a buscar algo, si encuentro, y les voy a mostrar algo. Espérenme un segundo. Para contarles una cosa más práctica, para que ustedes puedan entender esto de la lente convergente y la imagen real que se proyecta, lo que pueden hacer en sus casas, si tienen a mano, ¿tienen lupa? ¿Alguien tiene lupa a mano en su casa? ¿Una lupa? De cualquier tipo, ¿no? No tiene que tener ninguna característica particular. No, profe. ¿No hay lupa? ¿Conseguimos una lupa o no conseguimos una lupa? Entre todos los participantes. Bueno, ya voy a después ver si puedo yo hacerlo. Con la lupa, por ejemplo, lo que se puede hacer, una lupa, ¿una lente de qué tipo es? Divergente. Una lupa es una lente convergente. Tiene este formato. Uy, esperen que se me trabó acá. Una lente convergente. La lupa tiene las dos caras así, ¿no es cierto? Supongo que tiene un Profe, no está compartiendo pantalla. mango ahí. No. La lupa tiene las dos caras como una lente convergente. Entonces lo que se puede hacer particularmente es, si nosotros agarramos y tenemos una luz en el techo, un foco, si tiene una forma medio extraña o fácil de identificar, mejor, porque lo que podemos hacer es entonces, ponemos el foco, que estaría en el techo, lo hacemos pasar por la lupa y nosotros en la mesa, por ejemplo, podemos proyectar la imagen del foco. Entonces eso está bueno porque nos sirve para verificar esto que estamos viendo. Ya voy a ver si les puedo hacer esa experiencia y sacársela en una foto para que lo vean. Nada, era una cosa a colación que traje para ver si podíamos cerrar un poco más esa idea. Entonces, ¿siguen viendo mi pantalla? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, tenemos una lente divergente. Entonces, nos dice que nosotros le ponemos una serie de rayos paralelos a esa lente
y nosotros vemos que si todos los rayos provinieran de un punto a 20 centímetros, ¿qué punto sería ese particularmente de la lente? Esos 20 centímetros. La distancia del objeto, ¿no? La distancia focal. Acuérdense que la lente convergente, si nosotros ponemos una serie de rayos paralelos, los rayos estarían yendo hacia allá, esta sería la lente. Nosotros, la lente lo que hace es hacerlos diverger, particularmente, hacerlos diverger como en la dirección del punto focal. Acuérdense que la lente divergente sería una cosa así. Bueno, entonces eso nos pasa. Entonces, ahora que vamos a usar esa lente para formar una imagen virtual derecha y que tenga la altura del objeto. Y queremos saber dónde se debería colocar el objeto. Bien. ¿Cómo arrancamos con esto? ¿Cómo arrancamos con esto? ¿Qué datos tenemos nosotros? Entonces, sabemos que tenemos el foco. ¿Cuánto vale el foco? Profe, creo que se le, Sí, profe, se congeló la pantalla, me parece. No sé si soy yo, pero A se ver. quedó ahí. me parece. Vamos de nuevo. Ahí estamos. Sí, ahora sí. Tenemos el foco, que ¿cuánto vale? Menos 20, que es ese dato. ¿Qué otra cosa tenemos? Una imagen virtual y derecha, que tenga un tercio de la altura del objeto. ¿Qué me está dando ahí? Que va a ser reducida. Está bien, entonces ese, ¿qué dato es? M M, ¿es positivo o es negativo? ¿Cómo sé si M es positivo o negativo? Acá me lo dice, virtual derecha. Esto significa que M es positivo. Y esto significa que M es menor a 1. ¿Lo van siguiendo? Bien. Entonces, yo quiero saber P. Acá estaría P. ¿Sí? Pero no conozco Q tampoco. ¿Lo pueden identificar a eso? Entonces tengo una ecuación y dos incógnitas. Entonces tendría que buscar otra ecuación para poder plantear y ver si la puedo resolver. ¿Cuál es la otra ecuación que podría plantear? Que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Nunca me tengo que desconcentrar de mi objetivo principal, que ¿cuál es en este ejercicio? Averiguar P. Acá tengo que averiguar P. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer acá? Esta es una ecuación, dos incógnitas, esta es dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué podría hacer? Podría despejar de 1, despejo. ¿Quién despejo de 1? Q o P. Acá estoy resolviendo un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? El planteo físico se terminó ahí. Acuérdense que P. para resolver. Sí, escucho. Sí, que tenemos que reemplazar, o sea, tenemos que despejar P o cualquiera, para reemplazarlo en la fórmula de abajo, ¿no? No, cualquiera no. Si yo quiero saber P, tengo que despejar Q para dejar todo en función de P. ¿Sí? Entonces despejo Q. ¿Cómo me queda esto? Q igual a ¿qué? Menos P sobre 3. ¿Les parece bien eso?
Sí, profe. Bien. Entonces de ahí reemplazo en 2. ¿Qué reemplazo? Donde está Q, reemplazo por eso. Entonces, 1 sobre P más 1 sobre menos P sobre 3 igual 1 sobre F. Ahora me queda una sola incógnita, entonces tengo que despejar. Fíjense, ¿qué puedo hacer ahí? A esta fracción, lo voy a escribir de vuelta acá igual, no voy a hacer nada. Más, sí, voy a hacer algo, para que no nos queden tantos pasos. Y no sea tan dramático. Voy a ponerle el signo. ¿Qué signo le pongo ahí? Me llevo ese menos, lo pongo ahí arriba. Y acá hago producto de los extremos. 3 por 1 arriba y 1 por P abajo. Menos, entonces, 3 sobre P. ¿Entendieron ese paso? Ujú. Bueno, la otra cosa que puedo hacer acá es sacar factor común 1 sobre P y me queda factor común de 1 menos ¿sí? Esto que me queda 1 menos 3 paso arriba paso arriba como f es negativo, menos 2 por menos 20. No va el no va ese símbolo, ¿no? ¿Está bien ahí? Bueno, 40 centímetros. ¿Cómo sería el diagrama de rayos principales? Vamos a hacerlo. ¿Cómo sería el trazado de rayos principal? Vamos a poner la regla. Vamos a ver si vemos el cuadriculado. El cuadriculado, a ver si lo puedo ver. Ahí está, ahora voy a poder hacer. Entonces, ¿qué hago? Pongo el eje óptico. Pongo mi eje óptico. Pongo mi lente. Pongo mi lente. Les recomiendo que lo hagan con una regla. Quiero decir, sí, eso es una recomendación medio obvia. Les recomiendo que lo hagan con escala. Ahora vamos a ver la escala. Dibujo acá mi lente. Con una recta me refería al lente, ¿no? Bien. Mi objeto lo pongo a ¿cuánto? A menos 20. No, el objeto habíamos dicho a 40. Ah, 40, sí, sí. Bueno, entonces pongámosle que esto vale 10, o pongámosle 20, 40, ¿sí? Pongamos 20 acá,
A esta escala le ponemos 20 y acá le ponemos 40. Bueno, mi objeto va a estar entonces en 40. Y le vamos a dar una altura por ahí. Le damos una altura por ahí. ¿Qué rayos uso? El que pasa por el centro. Bueno, vamos con el que pasa por el centro, por el vértice sería. Sí, Te refería a ese. O sea, el que viene y pasa por el vértice. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué pasa con ese? ¿Cómo sigue su trayectoria? igual, no cambia. Bien. Se refracta sin cambio. Pasa derecho. Bien. Entonces su proyección sería así, ¿no es cierto? Porque se refleja ahí. Bien. ¿Cuál otro agarramos? El que pasa por el foco, agarremos. ¿Qué pasa con el que pasa por el foco? ¿Qué pasa con ese? Se refracta paralelo, ¿no? El que viene por el foco se refracta. Ténganme paciencia porque esto les voy a pegar un mareo a ustedes que ni te cuento. Peor que el que tengo yo. El foco es menos 20, sí. Ahora estamos usando el foco este. O sea que esta no me sirve. Porque esta se refracta así. No se cruzan nunca ya, ¿no? Veamos qué pasa con el que viene paralelo y se refracta por El foco. upa, se fue. Bueno, este va a estar difícil también, ¿no? No, no. ¿Está bien eso que estoy haciendo? No se refractaba para el foco. Claro, pero el foco es igual, ¿no, profe? Tanto para menos como para más. Sí, es igual, es igual. Está de los dos lados. Esperen que esto me tiene loco. No lo puedo controlar. Acá. La dirección es esta.
la dirección es esta. Se va así. Uy. Este se va así. Y se proyecta acá. Entonces ahí, en ese punto ya tengo la formación de la imagen. Fíjense que si nosotros vamos y calculamos Q, nos tendría que dar algo así como 15 y pico, ¿no? Fíjense, Q va a ser igual a 1 sobre P bueno, es justamente porque el que viene paralelo se refracta en dirección hacia el foco de este lado. Así se define ese rayo. Esto es una lente divergente, hay que estar atento con eso. Bueno, justo hoy no me está dando ni bola esto. Si yo calculo Q, que era lo que quería hacer, Q es igual 1 sobre F menos 1 sobre P a la menos 1 es igual a 1 sobre menos 20 menos 1 sobre, ¿cuánto dijimos que valía Q? 40 a la menos 1. ¿Cuánto les da Q? ¿Cuánto les da Q ahí? Me dio 40, ¿puede ser? No, no debería dar Menos. 40. No, porque tendría que dar como 16, una cosa así, ¿no? Claro. A ver qué está pasando. Déjenme buscar el... Acá. Uno dividido 20 menos 20, ¿no? Menos 1 dividido 40, 1 dividido 11. Q da 13,33. ¿Está bien? $40 sobre 3, digamos, sería. Si lo quieren poner en fracción. O sea que, si esto era 20, nuestra escala tendría, ahí estaría 10. Ahí hay un movimiento de la escala que, bueno, puede pasar. No sé por qué me dio. Y da negativo porque está de este lado, ¿sí? ¿Lo pudieron seguir eso? Sí, profe. Bueno, ahí en la hoja lo tienen escrito y tienen todos los rayos hechos prolijamente. Se los hice así de manera... así, digo, lo hice manualmente al dibujo ahora para que podamos pensar y me puedan ver a mí haciéndolo y tener esa referencia también. ¿Sí? Así que bueno, los dejo. Tema laboratorio, ¿quedó cerrado entonces? Grupo de laboratorio.